¿Te apasiona la historia? Prepárate para 30 preguntas, y después de cada una te contaré un dato curioso. Comenta cuántas aciertas y reta a tus amigos. Vamos con la primera. ¿Quién fue el primer ser humano en orbitar la Tierra? ¿Neil Armstrong, Buzz Aldrin o Yuri Gagarin? Exacto, es Yuri Gagarin. Yuri Gagarin completó una órbita alrededor de la Tierra en solo 108 minutos, a bordo del Vostok 1. ¿Qué imperio cayó tras la toma de Constantinopla en 1453? ¿El Imperio Romano, el Imperio Griego o el Imperio Bizantino? Así es el Imperio Bizantino. La caída de Constantinopla en 1453 marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. ¿Qué país fue invadido por Napoleón en su desastrosa campaña de 1812? ¿Alemania, Rusia o Austria? Correcto, fue Rusia. Durante la invasión napoleónica de Rusia, el ejército francés perdió más de 400.000 hombres. ¿Cuál fue el primer país en industrializarse? ¿Francia, Reino Unido o Italia? Genial, la respuesta es Reino Unido. El Reino Unido fue el primer país en construir fábricas textiles con energía a vapor. ¿En qué año empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿1938, 1939 o 1940? Muy bien, comenzó en 1939. La Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. ¿Quién fue el líder militar de Cartago en las guerras púnicas? ¿Julio César, Alejandro Magno o Aníbal Barca? Claro que sí, es Aníbal Barca. Aníbal cruzó los Alpes con elefantes para atacar Roma, una de las hazañas militares más audaces de la historia. ¿Qué famosa ciudad maya fue redescubierta en la selva guatemalteca? ¿Machu Picchu, Tikal o Nazca? Exacto, es Tikal. Tikal fue una de las ciudades más importantes del mundo maya, con templos que aún impresionan por su tamaño. ¿Qué evento histórico comenzó con la caída de la Bastilla? ¿La Revolución Rusa, la Revolución Francesa o la Revolución Industrial? Correcto, fue la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, se considera el inicio simbólico de la Revolución Francesa. ¿Quién fue asesinado en Sarajevo en 1914, provocando la Primera Guerra Mundial? ¿Francisco Fernando, Winston Churchill u Otto von Bismarck? Así es, fue Francisco Fernando. El asesinato de Francisco Fernando fue llevado a cabo por un joven de 19 años, Gavrilo Princip. ¿Qué país colonizó gran parte de África en el siglo XIX? ¿Alemania, Reino Unido o Rusia? Perfecto, fue el Reino Unido. El Reino Unido controló aproximadamente una cuarta parte del planeta durante el auge de su imperio. ¿Qué presidente de Estados Unidos renunció por el escándalo Watergate? ¿Ronald Reagan, John F. Kennedy o Richard Nixon? Genial, fue Richard Nixon. Richard Nixon es hasta ahora el único presidente de Estados Unidos que ha renunciado a su cargo. ¿Cuál fue el primer imperio en usar elefantes en batalla? ¿Romanos, griegos o persas? Claro que sí, fueron los persas. Los persas usaron elefantes de guerra contra Alejandro Magno, aunque no siempre con éxito. ¿Qué documento proclamó la independencia de los Estados Unidos? Exactamente, fue la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia de Estados Unidos fue firmada el 4 de julio de 1776, principalmente en Filadelfia. ¿Qué cultura precolombina habitó en lo que hoy es Colombia?
Aztecas, muiscas o zapotecas. Así es, fueron los muiscas. Los muiscas eran expertos orfebres y su leyenda dio origen a El Dorado. ¿Qué país europeo era gobernado por Francisco Franco? ¿Portugal, Italia o España? Correcto, fue España. Francisco Franco gobernó España como dictador desde 1939 hasta su muerte en 1975. ¿Quién fue el creador del código de leyes más antiguo conocido? ¿Hammurabi, Ciro el Grande o Ramsés II? Muy bien, fue Hammurabi. El código de Hammurabi contenía 282 leyes talladas en piedra y muchas de ellas siguen siendo referencia. ¿Qué monarca español fue esposo de María Tudor? ¿Felipe II, Carlos III o Felipe I? Claro, fue Felipe I. Felipe I fue conocido como Felipe el Hermoso y su matrimonio unió las casas reales de Inglaterra y España. ¿En qué país se firmó la Paz de Westfalia? ¿Alemania, Francia o Países Bajos? Exacto, se firmó en Alemania. La Paz de Westfalia terminó la Guerra de los 30 años y sentó las bases del sistema moderno de estados. ¿Qué científico fue condenado por afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Kepler, Newton o Galileo Galilei? Así es, fue Galileo Galilei. Galileo Galilei fue obligado a retractarse ante la Inquisición, pero nunca dejó de creer en sus ideas. ¿Qué ciudad fue fundada por Rómulo y Remo según la leyenda? ¿Atenas, Roma o Cartago? Correcto, fue Roma. Según la leyenda, Rómulo mató a su hermano Remo y fundó Roma en el año 753 a.C. ¿Qué nave espacial llevó por primera vez humanos a la Luna? ¿Sputnik, Challenger o Apolo 11? Genial, fue el Apolo 11. El Apolo 11 aterrizó en la Luna el 20 de julio de 1969 y Neil Armstrong fue el primer humano en pisarla. ¿Cuál fue el conflicto más largo del siglo XX? ¿La Guerra de Corea, la Guerra Civil Española o la Guerra de Vietnam? Perfecto, fue la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam duró casi 20 años y tuvo un enorme impacto social en Estados Unidos. ¿Qué emperador romano convirtió el cristianismo en religión oficial? ¿Augusto, Nerón o Constantino? Exactamente, fue el emperador Constantino. Constantino fue el primer emperador romano cristiano, y fundó la ciudad de Constantinopla. ¿Qué guerra enfrentó a Estados Unidos contra México en el siglo XIX? ¿La Guerra de 1846, la Guerra Civil o la Guerra del Pacífico? Así es, fue la Guerra de 1846. La Guerra de 1846, entre México y Estados Unidos provocó la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. ¿Qué civilización precolombina fue conocida por su sistema de caminos? ¿Inca, Maya o Tolteca? Muy bien, fueron los incas. Los incas construyeron más de 40.000 kilómetros de caminos, muchos de los cuales todavía existen. ¿Quién fue el último emperador del Imperio Mexicano? ¿Benito Juárez, Porfirio Díaz o Maximiliano I? Correcto, fue Maximiliano I. Maximiliano I fue un emperador austríaco impuesto por Francia, y fue ejecutado en 1867 en México. ¿Qué filósofo fue condenado a beber cicuta? ¿Sócrates, Aristóteles o Platón? Así es, fue Sócrates. Sócrates nunca escribió nada, su legado lo conocemos gracias a los escritos de Platón. ¿Qué
famoso muro dividió una ciudad durante la Guerra Fría? ¿El muro de China, el muro de Berlín o el muro de Praga? Genial, fue el muro de Berlín. El muro de Berlín fue construido en 1961 y cayó en 1989, separando familias durante casi 30 años. ¿Qué reina inglesa es conocida por nunca haberse casado? ¿Isabel I, Victoria o Ana? Exacto, fue Isabel I. Isabel I fue conocida como la Reina Virgen y gobernó Inglaterra durante una era dorada de expansión. ¿Quién dirigió la expedición que dio la primera vuelta al mundo? ¿Cristóbal Colón, Hernán Cortés o Fernando de Magallanes? Claro que sí, fue Fernando de Magallanes. Magallanes no completó la vuelta al mundo, murió en Filipinas, pero su expedición sí lo logró. ¿Y tú? ¿Cuántas lograste acertar? Comenta tu puntaje abajo, y si te sorprendió algún dato curioso. Suscríbete a Mundo Trivia, y activa la campanita para no perderte los próximos retos. Nos vemos en el siguiente video.